por si acaso. Vale, siéntese usted. Explícame, para ti, ¿cuándo empieza nuestra aventura o nuestro viaje? Yo, para mí, creo que es cuando te vayas. Lo que pasa, cuando, o por lo menos es para mí, cuando tú te vayas, cuando ya para mí empieza la aventura. Pero ya lo he empezado hace tiempo ya, creo, ¿no? Lo que sí es verdad que los preparativos de un viaje, yo a veces disfruto más con los preparativos que con el viaje. Toda esa ilusión y hasta el hacer la maleta y todo mi montaje ha sido una ilusión muy grande y luego el viaje, uy, me lo pasaba mejor formalizándolo que luego disfrutándolo, pero bueno, Pues, es parte, pero para mí cuando te vayas, claro. Hombre, desde que decidiste de hacer esto, y empezaste ya a comprar las bicis, a preparar, a investigar, y a preparar un poquito, pues yo creo que ya estáis dentro, un poquito inmerso, no 100%, pero bueno, bastante ya, considero yo que sí, entiendo yo que sí. Aunque no lo sabía que íbamos a hacerlo, yo creo que empezó ahí cuando me dijiste que no íbamos a ir por allí a lo loco. Aunque no sabía que de verdad iba a pasar. pues la verdad es que hacía una sorpresa entrevista a mi padre, porque yo creía que para todo el mundo la aventura empezaba cuando saliéramos. Parece que mis padres también se dan cuenta de que nuestra aventura empezó ya hace mucho tiempo, cuando teníamos simplemente la idea y cuando fuimos pensando qué hacer, cómo hacerlo, qué compramos, qué no compramos, qué llevamos, qué no llevamos. ¿Cómo se dice? Impresionado. Estoy impresionado. Cuando decidimos hacerlo de verdad, fue el día que vimos que era posible ponernos la vacuna los dos fácilmente, que yo creía que era un proceso más difícil, pero ese día dije, vale, pues ya está, no hay problema, lo vamos a hacer. Y para mí ese día en realidad fue el más grande que empezó la aventura. Cuando fuimos a Cádiz a ponernos la vacuna, a escuchar todas las vacunas que tenemos que poner, que son un montón, o por lo menos para mí, fue un montón de vacunas. Y cada vez que nos poníamos una vacuna, pues eso era parte de la aventura. Que las vacunas son un viaje, mira, Mm. el derecho es mío y el de la izquierda es de ahí. Se me cayó. Planeando la ruta, viendo puntos interesantes por donde pasar, con cada cosa que comprábamos para nuestro viaje, que no han sido pocas, y algunas son muy útiles y otras no son tan necesarias, pero con cada cosita hacía una experiencia. Ver qué ropa queremos llevar y cómo va a ser la temperatura por allí y qué es lo mejor llevar. Y también intentar hacerlo todo lo más mínimo, o sea, que tenemos que llevar lo más mínimo. Entonces, tenemos que pensar muy bien cómo iba a hacer todo. También una parte un montón de divertida de este viaje, por lo menos para mí, ha sido aprender francés y árabe, o por lo menos intentarlo, de ponerme a estudiar, a ver series en francés y en árabe, a ver, a leer, a usar Duolingo y Busuu. Y yo sé que vamos a aprender mucho más cuando estemos allí, en el sitio donde se hable ese idioma, pero ya llevo unos cuantos meses aprendiendo, así que todo eso es también parte de la aventura. ¿Qué más? ¿Qué más? Una parte muy grande de esta aventura creo que ha sido trabajar, porque vamos a echar mucho tiempo afuera y para poder hacerlo hemos necesitado dinero. Y también para poder comprar todas las cosas que nos hemos comprado, las bicicletas, las alforjas, ropa, para todo eso ha hecho falta dinero. Entonces, una de las cosas más importantes que he hecho ha sido trabajar.
el trabajo ha sido una parte un montón de grande de nuestra aventura, por lo menos para mí. Y aunque, bueno, yo he tenido la suerte de trabajar en cosas que disfruto, entonces para mí no ha sido mucho esfuerzo, pero es verdad que siempre algún día se hace más difícil que otro. Pero aún así yo siempre pensaba que era para el viaje. O sea, cada día de trabajo era un día más de aventura. Porque sin eso no podríamos hacer lo que vamos a hacer. It took a long time of convincing. Like this was like 2 or 3 years ago. Like when we first met, he told me he wanted to walk across the desert. And it wasn't until now, like 3 years later, that we are finally going to do the adventure, even though it's not the same as how he told me it was. You know, it just took a lot of realizing and like reprioritizing my life and like just realizing that life is about living it and not about, you know, just doing what everyone thinks we're supposed to do, like going to college. So it took a lot of, I don't know if it was courage to decide that, you know, it's okay to leave college for 2 years to go bike around Africa, because that's something that like I'm really going to learn from way more than just being at school. You know, with every little step, like planning where we're going, buying the bikes, buying the bags that go on the bike, trying out the material and going to Grazalema. Everything like that like gave me so much more confidence that like we were gonna be okay on our journey, and that like I don't have to be afraid because it's all just gonna work out. And I think now like I'm not afraid at all to go, and I'm just very excited. Cuando la aventura sabía más aventura era cuando probábamos todo el material que íbamos comprando, cuando teníamos las bicicletas y las alforjas y nos hemos ido a Grazalema en bici, a Conil en bici, cuando hemos dormido en la tienda de campaña, cuando hemos dormido haciendo bivac, sin tienda pero con los sacos de dormir, las esterillas, en la playa, en la montaña. Una parte diferente, un poco más agridulce de nuestra aventura ha sido contarle a todos nuestros seres queridos, nuestra familia y nuestros amigos cercanos lo que vamos a hacer. Porque para algunos era algo súper maravilloso y estaban súper contentos por nosotros. A otros les parecía una locura, que estamos completamente chiflados. Y otros pues tenían mucho miedo. A mis padres les da mucho miedo que nos pueda pasar algo. Y bueno, que ya llevamos 8 minutos de vídeo y podríamos seguir hablando, pero más o menos ya hemos hablado de todo. Que el siguiente vídeo ya salimos de casa, así que nos vamos por dormir ya. Que tengan buena noche.